y a Carlos le acompaña Manuel Redondo. ¿Dónde estás, Manuel? Manuel Redondo es profesor de la Universidad de Cantabria, ingeniero de caminos, y les toca a ellos pues la segunda ponencia. Insisto que tenemos esos 20 minutos que tenemos que respetar porque las normas ¿verdad? Son iguales para todos y eso nos genera una igualdad de oportunidades. Y esa igualdad de oportunidades en una sociedad, ¿verdad? Más en el ámbito académico, parece que es clave: igualdad, mérito y capacidad. Le damos la palabra al profesor Manuel Redondo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un verdadero placer compartir este rato aquí con todos ustedes, que estoy disfrutando muchísimo. Entonces, en primer lugar, lo que me gustaría es agradecer a los promotores, a la Fundación Mapfre y a la Universidad Carlos III de Madrid por abrir esta oportunidad. Ayer, 25 de mayo de 2026, en Santander pues alcanzó la temperatura de 35 grados centígrados, lo cual no es algo habitual ni normal. Lo que sí que es normal es que hoy, 26 de mayo de 2026, ya no hablamos del envejecimiento como un problema, sino como un activo. Tienen que tener en cuenta que estas reflexiones que he hecho han sido previas a conocer el discurso del doctor Arzuaga, entonces espero que no hayan quedado de manera muy anacrónicas. Bueno, es la era de la Silver Economy, un ecosistema que en España ya representa cerca del 26% de nuestro Producto Interior Bruto y sostiene a más de 4 millones de empleos. Sin embargo, para que este dividendo de la longevidad sea sostenible, debemos enfrentar un reto crítico: la brecha entre la esperanza de vida y la esperanza de vida con salud. Como bien señala el monitor de empresas de Genomics, el talento senior es el motor de nuestro consumo y de nuestra experiencia. Pero este motor depende de un factor fundamental: la preservación de la capacidad cognitiva. Ganar años a la vida ya no es una aspiración, es una realidad estadística. Sin embargo, vuelvo a recalcar, el gran desafío científico y social de este siglo no es solo la cantidad de tiempo, sino la preservación de nuestra identidad. Continuamos este bloque 1 bajo una premisa clara. Para gestionar la longevidad debemos ser capaces de medir los aspectos clave que la caracterizan. Y para entender cómo la ciencia está respondiendo a este reto, contamos hoy con un referente de vanguardia, el doctor Carlos Puig Calvar. Carlos es investigador senior en el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur y podría destacar muchos aspectos de su trayectoria profesional, pero me voy a centrar en 3 de ellos. El primero, que a mí personalmente me parece súper interesante, es su importante rol como divulgador científico, con numerosas charlas en centros educativos, en asociaciones de enfermos, apariciones en redes sociales, televisión, etcétera, etcétera. El segundo es su perfil emprendedor, y no necesariamente ligado a la creación de empresas, todavía, puede ser que sí en un futuro muy próximo, pero sí por su inquietud y vocación en la creación de proyectos de impactos, como es la Red Gallega de Demencias, de la que es coordinador, o el Grupo de Neurociencia Translacional, en cuya génesis tuvo un rol fundamental. Y translacional es precisamente el tercer aspecto que quiero destacar. Esto significa que su obsesión, en el mejor sentido de la palabra, es que los descubrimientos que nacen en el laboratorio crucen la puerta y lleguen de forma efectiva a la consulta del médico y a la vida de las personas. Es la intersección perfecta entre el laboratorio y la realidad clínica. Carlos entiende mejor que nadie que en un país que lidera las estadísticas mundiales de esperanza de vida, la detección tardía de enfermedades neurodegenerativas es un lujo que no nos podemos permitir, ni humana ni económicamente. Y Carlos viene a presentarnos Firma Salvia. Hasta ahora el diagnóstico del deterioro cognitivo era como intentar leer un libro cerrado. Eran necesarias pruebas invasivas como punciones lumbares o neuroimagen de alto coste. Salvia cambia las reglas del juego a utilizar la saliva como biomarcador. ¿Por qué es esto tan relevante para los retos que discutimos hoy? Por 3 razones estratégicas. La primera, por escalabilidad económica. Un sistema sanitario tensionado por la demografía necesita de herramientas de bajo coste que permitan cribados masivos. En segundo lugar, por la necesidad de medicina de precisión no invasiva. Respetar la dignidad y la comodidad del mayor es un pilar de la nueva longevidad. Una muestra de saliva es el método más humano de prevención. Y en tercer lugar, la importancia de la detección presintomática. La firma Salvia busca identificar señales antes de que aparezcan los síntomas clínicos,
Actuar en la fase de deterioro leve es lo que marca la diferencia entre una vejez dependiente y una longevidad activa y productiva. Me gustaría hacer una reflexión antes de escuchar los detalles técnicos del trabajo de investigación, un poco abierta a todo el mundo y también a Carlos, por supuesto, en la presentación del trabajo. Si el 60% del consumo en España depende de los mayores de 55 años, ¿cuánto valor estamos protegiendo al implementar tecnologías como Salvia? Y luego ya directamente, Carlos, me gustaría que en tu intervención nos ayudaras a vislumbrar cómo este método puede democratizar el acceso al diagnóstico temprano, no solo en los grandes hospitales, sino en cada centro de salud de nuestra geografía. Lo que nos interesa a todos es cuándo vamos a poder acceder a esta tecnología. Y también sabiendo, incluso que no podemos eliminar la incertidumbre de las fases clínicas de los trabajos, en cuánto tiempo pues estimas que esta tecnología podría estar disponible. La ciencia y la economía se dan la mano en este proyecto y sin más dilación les dejo con el hombre que está decodificando el futuro de nuestra salud cognitiva en una gota de saliva y pido un fuerte aplauso para Carlos Espuig Calvar. Bueno, pues muchas gracias, Manel. Por parte es un placer conocerte y en persona, que es una cosa que me gusta mucho, conocer a la gente en persona. Y bueno, sobre todo, pues Fundación Mafre, la Universidad Carlos III, que es la primera vez que estoy aquí, y bueno, por esta oportunidad, ¿no? De lo que voy a hablar, Manel creo que lo explicó muy bien, pero yo me voy a centrar en la parte, pues, como dice, cada uno va a las fricadas que sabemos y tal, y es un poco sobre el deterioro cognitivo. Y es un poco por la razón el que Manel explicaba. Estamos hablando para definir primero qué es el deterioro cognitivo, por todo lo asociamos mucho siempre a la zona de Alzheimer, las demencias, todos sabemos que vale, pérdidas de memoria, que es lo que nos lleva y tal, pero es bastante más que todo eso. Es cualquier pérdida, digamos, cognitiva de pensamiento, de lenguaje, juicio, emociones, cualquier tipo de esas cosas es deterioro cognitivo y es diferente en cada persona. Lo tenemos asociado a las demencias, lo tenemos clarísimo, pero eso ocurre en otras patologías. En la depresión es muy potente eso, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, en trastornos metabólicos. Antes Ander nos explicaba muy bien toda esa parte metabólica de cómo influencia. Eso provoca deterioro cognitivo, la obesidad, diabetes, etcétera. Y obviamente causas vasculares que son muy conocidas, ¿no? Y luego otro que afecta mucho a la juventud, desgraciadamente, que conviene mucho luchar contra ello, que son las adicciones. Las adicciones provocan un fuerte deterioro cognitivo y es diferente según la patología, digamos, dual que tiene o el consumo que tiene, ¿no? Entonces, ese es el foco hacia donde vamos, ¿no? Y es el foco de evitar, aquí tenéis, la foto que tenéis detrás es la foto del actual director médico del hospital, es mi jefe, era el jefe de psiquiatría hasta hace poco. Tenemos que evitar visitarlo, ¿no? Es fantástico, de hecho os recomiendo visitarlo, pues es un tío genial, pero no como pacientes. Lo que queremos evitar, y el sistema para que sea factible, con lo que comentaba Arzuaga, tenemos que evitar llegar aquí, ¿no? Entonces, para aquí también trabajamos en otras líneas que no voy a centrar en ello, como es aquí tenéis una app que desarrollamos biomarcadores digitales para detectar el deterioro cognitivo de una forma muy temprana, y que puedas, como decía Arzuaga, cambiarlo, porque la epigenética se puede cambiar, y ese es nuestro objetivo, el poder cambiar y poder evitar visitar a los clínicos. Y aquí es un poco donde trabajo, este es el Hospital Álvaro Cunqueiro, donde está nuestro instituto, pero la línea en la que estamos, que es en la saliva, obviamente trabajamos en otros fluidos, sangre, tengo muchos otros, ¿no? Y si estamos en el hospital es sencillísimo, o entre comillas sencillo, el poder conseguir biomarcadores diferentes, ¿no? O más invasivos. Pero nosotros en concreto, nosotros trabajamos en psiquiatría, ya visteis un poco todos los campos en los que voy llevando, y eso no está en los hospitales en muchos casos. Ahí tenéis los dos edificios de arriba son centros de drogodependencias, uno de Vigo, otro de Coruña, abajo tenéis un OSM, en todas las comunidades hay un montón de unidades de salud mental, cada uno con diferentes nombres, pero siempre es lo mismo, o asociaciones de enfermos. A ellos no les va a llegar nunca análisis complejos, o van a ser muy inviables, ¿no? el hacerlo realidad. Entonces, para ahí entramos en el tema de los biomarcadores moleculares y para poder llegar a esas fases más tempranas, ¿no?
Pero ya hay cosas. Nosotros, por ejemplo, en una colaboración que tenemos aquí en Madrid, con la Universidad Complutense, sacamos, de hecho, 4 trabajos donde describimos cambios en la conectividad cerebral y moleculares en sangre en personas que acaban desarrollando el Alzheimer 20 años antes. Es decir, cuando son normales, son sanos, ¿no? Supuestamente sanos, ¿no? Es decir, 20 años antes ya tienen cambios moleculares en su cuerpo que les va llevando hacia esa pérdida de ese deterioro cognitivo. Ahí sacamos nosotros la fosfatado 231, pero por ejemplo Barcelona, la que están liderando y lo tienen muy avanzado, hay otra que es la fosfatado 217, que esa va a salir, yo creo que va a salir en breve al mercado ya. Pero luego, por ejemplo, en esclerosis múltiple se está trabajando con el neurofilamento L, que a lo mejor lo habéis escuchado muchas veces y tal. Eso es un biomarcador de daño axonal, es la rotura del axón, y aparece en sangre. O la GFAP es una de gliosis, por ejemplo, ¿no? Es decir, esos van a acabar llegando y ayudan mucho. Pero luego hay otros que, con Manel estamos hablando al principio, que son complejos, ¿no? Que dan mucha información con los metabolitos o la neuroimagen, que dan información muy potente, pero son caros y muy inaccesibles para el sistema, para poder llegar. A lo mejor a un hospital, estás ingresado, te lo pueden hacer, pero fuera de él es muy inviable hacerlo. Y luego hay otros muy novedosos, como son los niveles de ADN mitocondrial, que están saliendo muy punteros. Y tenemos un trabajo nosotros que aún lo tenemos sin publicar, lo estoy escribiendo, ¿no? Tendré que hacer como Arzuaga, ¿no? Marcharme para escribirlo, porque siempre están detrás de él, ¿no? Pero que encontramos del deterioro cognitivo, en concreto en adicciones, aparece un montón de proteínas mitocondriales en saliva. Dice estamos tratando de explicar un poco el qué sucede ahí. Pero nuestro objetivo es llegar a que sea factible, digamos, y no invasivo, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a trabajar en la saliva, ya hace como unos 5 años. Y llevo ya un montón con análisis de proteómico y algoritmos y tal, que no me quiero meter en palabrejas ni en técnicas complejas y tal, pero llevo identificando qué tiene la saliva y qué cambios ocurren, por lo menos ligados al deterioro cognitivo, ¿no? Y sacamos perfiles de más de 2.000 proteínas en saliva. De hecho, hay en la saliva muchísima información, y acabamos sacando digamos, datos que los diferencian, ¿no? Y aquí tenéis esto, verlo como un cómic. Yo soy muy friki de esto y me gusta leérmelo, pero para vosotros no conviene, ¿no? Porque se ve mejor, de hecho, desde lejos. En las dos se llaman heatmaps, mapas de calor y tal, de arriba, son los cambios moleculares que hay en hombres y mujeres. De la izquierda son hombres, de la derecha son mujeres, en saliva. Y si veis, vístolo desde fuera, son muy similares, ese patrón de verdes, blancos que veis y tal. Pero los dedos de abajo son personas con deterioro cognitivo. Y hablo de deterioro cognitivo ligero, no hablo de Alzheimer grave ni nada y tal, ¿no? Y si veis, solo fijaos en el patrón, es diferente. Es decir, hay cambios entre controles de deterioro cognitivo, pero entre hombres y mujeres hay cambios. Y es más, ahora, en esta charla ahora no me voy a meter en ello, pero cuando hacemos programas de rehabilitación cognitiva, que los desarrollamos en el grupo, o detienes o mejoran un poco la cognición y estudiamos la parte molecular, cambias el patrón, bien, ¿no? Pero es diferente entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que implica que al final esa importancia de, pues como Ander estaba explicando muy bien, separar hombres y mujeres, y es más, ¿no? Separar incluso por edades y menopausia, pubertad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahora sí sigo analizando todo ese heatmap que os puse antes, ¿no? Que son un montón de ellos, no solo os puse solo un ejemplo de unos pocos. Una cosa que descubrimos es que en la saliva, dentro de ellos, había proteínas de origen neuronal y glial, que nos llamó mucho la atención, ¿no? Y una vez que todo eso que veis es un análisis de string que se llama así, y eso que veis en rosa son esas proteínas neuronales y gliales. Y cuando empezamos a profundizar un poquito más en ellas, de qué son y por qué están ahí, realizamos un panel de 15 proteínas que están en la saliva, y cuando lo estudiamos de dónde se expresan, ¿no? Y bueno, nos metemos más en sus funciones, vemos que eso que veis abajo se expresan, son proteínas que las tenemos identificadas muy bien en el sistema nervioso, pero están en la saliva. Entonces, y de hecho me llamó la atención esas tres que os marco de ahí.
esas 3 que son las que os voy a hablar ahora, ¿no? Son 3 proteínas que yo las he estudiado mucho, pero cuando estaba haciendo estudios en ratones, en el cerebro de ratones y tal, aparecían siempre, bueno, son las clásicas, pero aquí las encontramos en personas, y en la saliva, ¿no? Con la espectrometría de masas, que es lo que hacía ahora, es una técnica muy potente y hace que a veces encuentres cosas que a lo mejor no son tan reales, ¿no? Porque ya es demasiado potente la técnica. Entonces, claro, ¿qué hicimos? Vamos a encontrarlo con técnicas más clásicas. El Western blot clásico de laboratorio que hacemos, que es eso que veis ahí. Y encontramos en el Western blot estas 3 proteínas. Otra técnica, la más clásica que se usan en los laboratorios y en muchos hospitales para cuantificar es el ELISA, y lo hicimos con ELISA, y ahí lo tenéis, ¿no? Las encontramos con ELISA, parece una contracción bastante, bien, a nivel de nanogramo, picogramo, es muy interesante, ¿no? Pero es que luego cuando comparamos esas 3 proteínas, que son 3 proteínas sinápticas, son las que aparecen entre las conexiones entre las neuronas, con personas con deterioro cognitivo, bajan los niveles. Y cuando cogemos esas personas y las separamos por gravedad, encontramos hay una, que es la sinatofisina en concreto, que simplemente cuando hay cambios por deterioro cognitivo es como un chivato, plum, aparece. Pero las otras 2, según va cambiando la gravedad, hay una respuesta dosis pendiente de eso. Y es lo que estamos ahora desarrollando. Eso fue lo que se mandó a patentar, se patentó, y la tenemos ahora, pues eso, para, como Ander decía, Manel, el intentar ahora desarrollar todo eso, ¿no? Esto es un punto transversal. De hecho, ya obviamente seguimos investigando en todo eso. Ahora hay la tesis de una investigadora que tengo, la Andrea Pérez, está haciendo un estudio longitudinal con 148 pacientes durante 3 años, lo estamos siguiendo para corroborar esto, pero corroborar luego, obviamente, por el otro se hizo con 58 pacientes, estamos añadiendo 148, que son muchísimos en este tipo de población, y ver si se corresponde todo eso y darle más robustez, que luego además sí que queremos con un grupo de química de la universidad, que son expertos en nanotecnología, y otro grupo de la Rovira y Virgil, el querer construir dispositivos que nos permitan el poder llevar esto, pero pues como fue lo del COVID en su día, que todo el mundo lo tiene muy bien en mente, una cosa muy parecida, a nivel químico diferente obviamente, pero porque nuestro objetivo es que salga fuera de los hospitales esto, y para llegar al punto que Arzuaga decía, ¿no? La genética no la podemos cambiar, pero la epigenética sí. Si imaginaros ahora esto, con lo que os presentaba, lo de la app esa que desarrollamos con Samsung, lo que queremos es, hay cambios de deterioro cognitivo, tú te lo puedes hacer, tú en tu intimidad, sin necesidad de que vayas al médico, te expongas, o que pues a lo mejor no quieres que la familia lo sepa, lo que sea, y te sale. Pero tú con cambios de tu estilo de vida, como Arzuaga lo explicó genial, y en los 3 libros que dice lo explica pero muy bien, tú puedes modificar eso, y el deterioro cognitivo se puede modificar. No todos, obviamente, pero sí que el Alzheimer lo puedes ralentizar, pero hay otros que se pueden modificar, y ese es el punto donde queremos llegar, ¿no? Y aquí, pues obviamente ya no quería marchar sin agradecer. Todo esto son un montón de proyectos que fuimos encadenando desde las diferentes agencias, que sin ellas sería imposible. Y también necesitamos a muchísima gente. Ahí tenéis a gente de toda España, incluso Portugal, para hacer todo este tipo de estudios, que parece poca muestra, pero cuesta muchísimo el coger este tipo de población con deterioro cognitivo de diferentes patologías, ¿no? Para hacerlo. Y como algo que me parece muy importante, yo estoy aquí hablando, pero yo solo soy uno más en un grupo, que aquí lo tenéis. Para hacer todo esto, la ciencia es que, pues, Ander lo explicaba muy bien, y yo creo que todo el mundo es de grupos, y yo solo soy un puntito más en este mundo. Muchas gracias. Igual aprovechamos la ausencia de Iñaki para ganarle minutos a la presentación. Yo, Carlos, te quería preguntar, porque en conversaciones previas que hemos tenido es algo que me ha parecido súper interesante, y es que la identificación temprana de la enfermedad permite ganarle años de calidad de vida,
Cuéntanos en qué rangos de tiempo estamos hablando. Sí. Es que en Alzheimer está muy bien estudiado eso, y en casi todas las patologías. Tú te consigues una detección temprana, en este caso. Estamos hablando en Alzheimer estamos hablando de Alzheimer, diferentes tipos de gravedades. Antes hay deterioro cognitivo ligero, antes hay deterioro con la queja subjetiva de memoria, y aquí estamos hablando de antes, ¿no? Es decir, estamos normal, no tenemos cosas y tal. Si consigues modificar tu estilo de vida, da igual a la edad que empieces, incluso llevando antes unos malos hábitos, en Alzheimer eres capaz de ralentizar el deterioro cognitivo, no perderlo tanto, entre 5 y 10 años. Y aquí estamos hablando de muchos tipos de patología. Si eso te ocurre, tú puedes modificar tu estilo de vida para que tener lo más que la longevidad es calidad de vida. Eso es lo más importante. Para ti y para tu familia. Porque los pacientes lo sufren, pero quien más lo sufre son quienes les rodean. Y en cuanto a nivel de calidad de vida económico, social, es bestial la diferencia que hay. Sí, pues yo creo que 10 años es un buen dividendo para una muestra de saliva. No, de eso se trata, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí. Estupendo, han sido muy generosos con su tiempo, porque os sobraban unos minutos. Exactamente, pues os sobraban todavía 2 minutos o 3 minutos, con lo cual, por aquello de la igualdad de oportunidades, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. ¿Alguien tiene? Hay un micrófono para todos. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Carlos Spuch? Si no, Carlos, ¿quieres añadir algo más? Entendemos que cedes tu tiempo para el bien de todos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Tiene que ser rapidísimo, claro. Pedimos al sonido que pueda poner el tiempo, perdón, el sonido, porque nos quedan todavía, pues, 1 minuto. Es rapidísimo. 2 minutos, perdón. 2 minutos. ¿Cuál es la app? Guardian. The Mind Guardian. Si tecleas en Google el guardián de la mente en inglés, ¿no? Samsung te va a salir te sale la primera opción, es de descarga gratuita, se diseñó para tablets y Android. Se están haciendo ahora los cambios para otro tipo de versiones y tal. Por cuestiones tecnológicas y de cuestiones de Samsung se hizo en esa. Y son videojuegos basados en escalas neuropsicológicas que se hacen en las consultas, que son más aburridas y más largas, y que detectan el deterioro cognitivo, el riesgo de deterioro, que es exactamente lo que buscamos, con un 98% de precisión. Es decir, cuando salta, de hecho, te mandan instrucciones de que si quieres vete al médico lo que damos un montón de consejos que son de calidad de vida para que los cambies. Pero sí. Muchas gracias, profesor.